La elección de Heracles. Primero, a Soledad redujo el bosque de Zeus, matando al león que lo habitaba. Su espalda cubrió con el pardo pellejo y su dorada cabeza embutió en la de la bestia, coronándola con espantosa mueca. Dicho en Eurípides de Heracles, según la traducción de Robert Browning. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar del mundo donde entra por tus oídos. Bienvenido. ¿En qué nos habíamos quedado? Bien, sí. Mientras Heracles cuidaba el ganado de Anfitrión en las solitarias faldas del monte Citerón, ignorante aún de las elevadas empresas que le reservaba el destino, le acaeció un extraño suceso. Sentado a solas en aquellos parajes, preguntándose si el hado le tendría reservado otra cosa que el pastoreo para el resto de sus días, o si acaso fuera preferible convertirse en un montaraz forajido, vio a dos hermosas doncellas dirigiéndose hacia él. Una de ellas iba vestida de blanco, la mirada modesta y reservada, y un rostro sereno y gentil del que parecía emanar honestidad y sabiduría. La otra lucía colores estridentes y avanzaba pisando con garbo, mirando desafiante a su alrededor, a la par admirándose a sí misma y solicitando el aprecio de los demás. Ricas joyas también las adornaban y subrayaban la belleza de sus rasgos mediante afeires de vivos tonos. Al acercarse a Heracles, la segunda, como si sintiera la necesidad de imponerse a su compañera, se adelantó decidida y habló siendo ella la primera. «Querido Heracles», dijo, «veo que has alcanzado la edad en la que debes elegir el tipo de vida que prefieres. Por eso he venido, para pedirte que me escojas como amiga y me permitas ser la guía de tus pasos. Te prometo que, si así lo haces, te llevaré por las más fáciles y deliciosas avenidas. Conocerás todos los placeres sin que cuitas ni tribulaciones vengan a turbar tus días. Tu vida se desenvolverá en el disfrute de agradables placeres, ocupando solo de satisfacer tus caprichos sin afligirte por las congojas de otras personas». Se detuvo y Heracles le demandó: «Señora, decidme vuestro nombre». «Aquellos que me estiman», respondió con una voz suave, «me llaman Felicidad. Mas mis enemigos, bien es cierto, me reservan otro nombre que por ahora prefiero callar». Mientras tanto, la doncella más recatada se había venido hasta él para decirle: «También yo, noble Heracles, vengo para ofrecerte una forma de vida. Sé de alto linaje del que procedes, pues desciendes del Perseo, el matador de la Gorgona, y eres hijo del mismo Zeus. Sé bien de la excelencia que has alcanzado en todas las artes y destrezas necesarias para seguir la senda que, en eso confío, elegirás recorrer en mi compañía. Sígueme y tus proezas dejarán una huella imperecedera. Mas no se puede alcanzar la gloria y la grandeza en el mundo sin trabajos y desvelos. De otra forma, los dioses no concederán ni dicha ni bienes auténticos a los hombres en la tierra. Si deseas traer bienaventuranza a los demás y que tu nombre sea honrado en toda Grecia, debes esforzarte en el servicio de tu patria. Y bien que los puedes conseguir si sabes utilizar tu fuerza y habilidades portentosas. En cuanto a mi compañera, a la que se conoce como vicio, locura y otros nombres parecidos, no dejes que te confunda. No hay placer ni sosiego como los que obtienen mediante la laboriosidad y el denuedo de arrancar el sudor de la frente». «No hagas caso a esa necia, a quien llaman virtud», le interrumpió Vicio. «Mi camino al goce es breve y placentero, el suyo es largo y difícil y del final incierto. Ha llegado el momento, Heracles», añadió Virtud con una voz calmada,
Elige a cuál de las dos quieres seguir. Ella te ofrece goces fáciles y vacíos que se enrancian y acaban por volver abominables y que sin embargo se persigue con creciente ahínco. Mas si te arriesgas por mi senda de aflicción y sufrimiento, te llevaré al altísimo destino que Zeus te tiene reservado. Señora, exclamó Heracles, dirigiéndose a la doncella virtuosa. A vos os elijo. Decidme cómo iniciarme en vuestro camino y no volveré la espada por duro y esforzado que sea, sin que importen las angustias que me estén aguardando. Has elegido sabiamente, respondió la joven con un tono reposado y gentil. Para empezar, mira allá abajo. ¿Ves aquella fiera que amenaza tu ganado? Heracles miró al otro lado del valle y vio un gran león pardo que saltaba ladera abajo con las fauces abiertas, mientras las vacas huían en desorden, mugiendo aterradas. En un arrebato de furia, Heracles se incorporó de un salto, corrió valle abajo y luego lareda arriba, mas para cuando llegó junto a las reses, el león había desaparecido y una de sus vacas yacía muerta. «Mataré a ese león o pereceré en el intento», rugió Heracles encolerizado y se volvió hacia las 2 extrañas doncellas. Mas no había ahí nadie quien atendiera a su rabia. Heracles volvió a Tebas a pedir a su hermano Ínfliques que se ocupara del rebaño mientras él se disponía a rastrear al león hasta su cubil. No lo consiguió y tras una noche y un día vagando por el Citerón, llegó a su escondido valle en el que moraba el rey Tespio con sus 50 hermosas hijas. Fue bien recibido en el palacio, donde permaneció 50 noches atendido por las 50 bellas princesas, que se turnaban cada noche para deleitar a aquel apuesto mancebo. Tras 50 jornadas de infructuosa búsqueda, Heracles dio por fin con el rastro y siguió a la fiera hasta su guarida, una cueva oscura y fétida abierta en una hendidura entre las rocas. Armado por una gran masa de olivo desgajada de un árbol que había arrancado de raíz, Heracles entró decidido en la espantosa gruta. El gran león amarillo se abalanzó sobre él, dando horrorosos rugidos, y Heracles se retiró a la boca de la cueva para tener un poco más de luz. En la entrada le plantó cara cuando el león iniciaba el salto. Heracles lo golpeó en la cabeza con su masa lanzándolo contra el suelo, donde se quedó retorciéndose mientras su melenuda testa giraba aturdida en el porrazo. Heracles lo volvió a herir, y la gran bestia se quedó quieta con el cráneo aplastado. Entonces se sacó el cuchillo del cinto y trató de desgollar el cadáver, pero la piel era demasiado dura. En vano intentó afilar el cuchillo en una piedra e incluso lo intentó con la piedra misma, pero solo cuando le hubo arrancado una de sus formidables garras dispuso de un instrumento lo suficientemente afilado. Cuando por fin lo despojó del pellejo, Heracles lo secó y lo curtió con maña, y desde ese momento lo lució atado en torno a los hombros y a la cintura, con la melena por encima de la cabeza a modo de casco, de forma que le servía tanto de adorno como de coraza. En su camino de vuelta a Tebas, Heracles se encontró con un mensajero de cierto rey Ergino, que iba a recoger el tribuno de los tebanos a los que había derrotado en la guerra años atrás, despojándolos de sus armas y defensas. Heracles se puso furioso cuando supo el objetivo de su visita y en su rabia lo insultó de forma tan grosera que el rey Ergino envió a Tebas un contingente armado exigiendo la entrega de Heracles. Creonte, rey de Tebas, no supo oponerse, pues no tenía a los tebanos con qué luchar. Sin embargo, Heracles convocó a los jóvenes más esforzados y los armó con los trofeos sagrados que colgaban del templo de Atenea. Los instruyó rápidamente en el manejo de espadas y lanzas para que, a continuación, dirigirles contra la partida de hombres enviados por el rey Ergino, a quienes derrotaron y expulsaron de aquellas tierras.
Loco de ira, Ergino reunió un ejército y se dispuso a destruir la ciudad, pero Heracles les tendió una celada en el estrecho paso de la montaña y los derrotó casi él solo, matando al rey y a la mayoría de sus capitanes. Y tras una rápida marcha por los montes con sus jóvenes soldados, conquistó la pequeña ciudad del rey Ergino, y esta vez fueron sus habitantes los que se vieron obligados a pagar tributos anuales a los tebanos. Anfitrión murió en esa batalla, mas Alcmena encontró en Tebas un segundo marido, un hombre bueno con el que vivió en paz el resto de sus días. El rey Creonte estaba tan agradecido a Heracles y también le tenía tanto miedo a su posible venganza por su disposición a entregárselo al rey Ergino, que se apresuró a ofrecerle en matrimonio a su hija Megana. La boda se celebró con gran alegría y Heracles se estableció en Tebas con la esperanza de convertirse en rey a la muerte de Creonte, y así pasaron los años. Heracles tuvo 3 hijos a los que adoraba y para cuyo futuro abrigaba grandes proyectos, mas ahora, tranquilamente sentado en Tebas, Heracles ya no realizaba grandes proezas de valor, ni libraba a Grecia de ninguna de las artimañas que la asolaban, y Zeus estaba inquieto al ver que el héroe no se preparaba para la gran tarea que les aguardaba. Hera tampoco estaba tranquila, aunque su desasosiego era de otra naturaleza, claro. ¿Qué hay de tu promesa?, le espetó un día a Zeus. Juraste que Euristeo de Argólide habría de reinar sobre todos los nacidos de aquella tierra. A pesar de eso, Heracles, el más grande de todos ellos, lleva una vida regalada en Tebas y pronto se convertirá en rey de la ciudad de Cadmo. Hera, reina de Olimpo, le respondió Zeus. Contén tus celos. El destino le tiene reservada a Heracles grandes penalidades. Mas, ¿qué sentido tiene que viva como mero capitán de Argólide, convertido en lugarteniente de Euristeo? De esclavo de Euristeo, es como yo lo quiero, exclamó descompuesta Hera. Que así sea, suspiró resignado Zeus. Haré que sirva a ese cobarde señor de Argólide, ejecutando para él 10 trabajos, los más difíciles que se pueda imaginar. Ahora bien, si sobrevive a esas pruebas, entonces le devolveré su libertad. Acepto el trato, dijo Hera. Ayudaré personalmente a Euristeo a seleccionar los trabajos para Heracles, mas ¿cómo haremos para imponerle esa servidumbre? Es inútil emplear la fuerza contra él, y si Euristeo intenta convertirlo en esclavo, sin duda Heracles lo matará sin que le importe gran cosa las consecuencias. Zeus suspiró una vez más y respondió con voz triste. Hera, reina mía, se hará según tu voluntad. Envía una locura a Heracles, de forma que, sin que lo sepa bien lo que hace, cometa un suicidio tan espantoso que provoque la expulsión de Tebas. Ve y ocúpate de ello. Zeus asintió con la cabeza y el Olimpo tembló para confirmar sus palabras. Hera marchó rauda a cumplir su deseo, mas por orden de Zeus, Atenea la siguió para ayudar a Heracles en lo que pudiera. Esa misma mañana, los hijos de Heracles y sus primos, los hijos de Ificles, practicaban ejercicios marciales en la llanura de Tebas, junto a otros niños y jóvenes de esa misma ciudad. Heracles los contemplaba sentado en una colina cercana, con el arco y la aljaba llena de flechas a su lado, y de repente una sombra descendió del sol, y un leve pero estridente gemido se fue acercando y pareció detenerse sobre su cabeza. Entonces Heracles se incorporó tambaleándose, los ojos en blanco y un hilo de espuma colgándole de la comisura de los labios. ¡Nos atacan los enemigos!, exclamó dando grandes voces. Euristeo de Argólide viene contra nosotros para tomarnos prisioneros y hacernos sus esclavos. No lo consentiré. Yo solo salvaré a Tebas y libraré a mis amados hijos de semejante afrenta. En su locura,
ajustó una flecha al arco, apuntó y la dejó escapar con tanta pericia que su hijo mayor se derrumbó muerto sobre la llanura. Luego, mientras los niños trataban de ocultarse gritando de terror, envió sus infalibles flechas abatiéndolos uno a uno, hasta que sus 3 hijos y 2 de Ificles yacieron muertos. Cosas peores hubieran sucedido de no ser porque Atenea, que llegaba en ese momento, al ver la serenidad con la que había actuado la locura, cogió un gran pedrusco y se lo tiró a Heracles, derribándolo al suelo sin sentido. En este estado fue atado y llevado a Tebas, donde, siendo Creonte demasiado viejo para intervenir, Lico, un pretendiente al trono, se declaró rey y desterró a Heracles por asesinato. Cuando la enajenación desapareció, Heracles, abrumado por la desesperación y la culpa, se encerró en una estancia oscura y se negó a ver o a hablar con nadie. Pasaron los días sumidos en su amargura hasta que, por orden de Zeus, el rey Testio fue a visitarlo y le aconsejó que fuera a Delfos a solicitar a Apolo como podía purgar los terribles crímenes que había cometido. Heracles se levantó, se echó sobre los hombros la piel del león, tomó su masa y se marchó de Tebas para siempre, pues ahora sus hijos estaban muertos y su esposa Megara también había fallecido con el corazón destrozado. Cuando llegó a Delfos, la voz del oráculo le habló desde lo más profundo de la grieta que se abría debajo del templo. Heracles, hijo de Zeus, ha llegado la hora de que comiences los trabajos que te darán fama eterna entre los hombres y que te prepararán para el gran propósito para el que fuiste concebido. Ve ahora a Euristeo, que gobierna Argólide, desde la alta ciudadela del Tirinto, y sírvele lealmente en los trabajos que te encomiende. No le causes mal alguno, ni intentes arrebatarle su reino. Al final tus tareas bien pueden ser que Zeus te eleve al Olimpo y te conceda un lugar entre los inmortales. Así fue como Heracles partió para Argólide, acompañado tan solo por su fiel sobrino Iolao, hijo de Ificles, que se negó a abandonarlo. Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el día de hoy. ¿Qué les pareció la leyenda del pobre Heracles, después de haber tenido tantos éxitos y tanto poder y tantas cosas de bien? Pues él conocía, o bueno, ya estaba marcado su destino, que en algún momento tendría que empezar con estos trabajos, empezar con esta parte del sufrimiento para demostrarse a sí mismo que podría ser un héroe todavía con la ayuda de Zeus. Bueno, para ayudar a Zeus en este caso. Me gustaría mucho que nos dijeras tus impresiones sobre esto que acabamos de decir, si es que ya los conocías, si tienes algún otro anexo a esta leyenda. Recuerdan que estamos en nuestra sección de los héroes míticos, esos héroes mitológicos, y que la próxima semana vamos a hablar del comienzo de estos trabajos de Heracles, para darle un poquito de secuencia a esta mitología. Vale, les mando un abrazo. Yo soy Irving Sun. Esto es Crónica Lunares. Y qué tal si te suscribes, si nos das like, si nos sigues, si nos compartes y sobre todo si nos dejas tus comentarios. Te mando un abrazo muy muy caluroso donde sea que nos estés escuchando y nos escuchamos la próxima semana.